Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Materias de Opinión. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Nos acompaña el editor y periodista Federico Jiménez y el internacionalista y presentador también del canal Francisco Muraglia. Es un capítulo muy especial para poder pensar la vinculación que existe entre el gobierno norteamericano encabezado por el Partido Republicano vinculado al ejercicio de Donald Trump y el ejercicio de poder en América Latina y en Oriente Medio. En ese sentido, la primera pregunta va para Federico Jiménez. Me gustaría preguntarte, en este contexto del declive de la hegemonía norteamericana, replegada en América Latina, para contrarrestar la presencia china, en particular en el control de los minerales críticos como el litio, el cobre y las rutas comerciales, caracterizada por gobiernos de derecha como el de Javier Milei, ¿cómo podemos pensar el panorama geopolítico en América Latina actualmente, Federico? Bien, bueno, en primer lugar, hablando de América Latina, no cabe duda que Cuba está siendo hoy en día nuevamente el foco de mayor violencia y de desarrollo de un genocidio en América Latina. Cuando digo genocidio de esta forma es porque cuando se desarrolla, y esto es bajo el derecho internacional, cuando se desarrolla una política de muerte, una política en la que se obliga a una población a vivir de una manera indigna, como sucede en Palestina, eso se llama genocidio. Entonces, es absolutamente sancionable y va contra todo derecho internacional, toda la política que está haciendo los Estados Unidos. Esto no es nuevo tampoco, lo que cambian son las tácticas. Y también lo fue la política exterior inglesa. La política exterior inglesa, el desarrollo del capital fue también no solamente a los grandes inventos como la máquina de vapor o los trenes, sino también gracias a la violencia con la que ejercieron los ingleses el dominio, los franceses también, los que mayores se repartieron los territorios de ultramar en el mundo, los ingleses y los franceses. Digo, la violencia que desplegaron sobre los continentes, sobre América, sobre África, sobre Asia, sobre Oceanía, también es fundamental para comprender cómo desarrollaron el capital. Y también habla del capitalismo realmente existente. No significa que el capital sea así, sino que es el modo también en el que se desplegó históricamente. Teniendo esto en cuenta y partiendo también de la cuestión específica de Cuba, lo digo porque Cuba es nuestra mayor de las Antillas, la isla más grande del Caribe. Me gustaría pensar en nuestra región sudamericana, pensando qué pasa en Sudamérica, en la Argentina, y en ese sentido el panorama es tremendo porque cuenta con varios socios, Trump, socios entre comillas, porque un lacayo no es un socio. Un tipo que lamebota no es un socio, eso es una condición mucho menor, y esa es la posición en la que está la Argentina y varios de nuestros países, lamentablemente. Pero bueno, en el caso de la Argentina es un país clave por su tamaño, por los recursos que maneja, etc. Y un presidente como Javier Milei, no solamente jugando su alianza con los Estados Unidos, sino que de fondo se está jugando la alianza fundamentalmente con Israel. Eso es lo terrible y lo diferente también que se dio en la alianza, las relaciones carnales que se llamaron entre la Argentina y los Estados Unidos en la década de los 90. Entonces, lo que vemos es una alianza y una relación político-militar del eje occidental que quedó, digamos, se salió toda la cáscara, Europa retrocediendo en chancletas en la historia, digamos, casi demostrando que no era el centro de nada, que fue una construcción, un relato moderno, Europa como el centro del mundo. Ahora empezamos a ver lo que fue históricamente y que es un archipiélago, una península dentro de una masa continental más grande, donde el centro es Asia, y Asia volviendo de vuelta a tener ese peso geopolítico en el mundo. Ahora, lo que nos pasa a nosotros es que como compartimos este hemisferio, este continente, esta masa continental con los Estados Unidos se atribuye bajo la política panamericanista de la doctrina Monroe, se adjudica el continente como su propiedad y nosotros somos su patio trasero, a ellos les pertenece todo lo que hay acá. Esa es la mirada, su ontología es así, porque es una mirada conquistadora, dominadora, saqueadora, esa es la forma. Entonces, nosotros nos estamos jugando ese destino. Y por eso la política guerrerista que se da contra nuestro continente, bajo todas sus formas, arrancamos el 3 de enero, secuestraron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Silvia Flores, también primera combatiente del país, fueron secuestrados con una narrativa donde todos los medios hablan de que fue una captura de un personaje vinculado al narcotráfico, una cosa totalmente delirante, esto lo hablamos en el capítulo anterior, y llegábamos a la conclusión que todo esto era una política absolutamente psicotizante sobre la población, y era ahí donde se empieza a jugar la cuestión de los relatos y cómo la construcción mediática
juega a favor de esta construcción militar, en definitiva, y de esta alianza núcleo que es Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, jugándose la recolonización de lo que les queda en este territorio. Entonces se está jugando nuestra libertad, básicamente, en este periodo, en este siglo. No cabe duda de que este siglo XXI está demostrando ser el siglo de la descolonización, el siglo de la liberación, que es, en definitiva, la teleología del pueblo. Digamos, ¿hacia dónde va el pueblo? El pueblo va hacia su liberación. ¿De quién? De sus opresores. Entonces, esa es, creo que, una de las cuestiones de la conciencia social que se está jugando en este marco mundial. Nosotros nos está pegando de esta manera. La dirigencia brilla por su ausencia, hace ruido el silencio que se oye de la dirigencia política, y ahí cabe señalar, bueno, cómo el discurso de Milei recorre el mundo hablando de la casta, y bueno, en algún lado hace base, hace pie en donde. Bueno, efectivamente, cabe a los pueblos, a las poblaciones, a la ciudadanía, a la comunidad, al pueblo, plantearse seriamente cómo va a ser y cuál va a ser su participación, porque de esta manera estamos viviendo, somos presos de nuestra libertad, vivimos la opresión como si fuera una libertad y la gozamos con alegría, mientras en realidad nos hundimos en la pobreza y en el sufrimiento. Así que bueno, me parece que va un poco por ahí la situación, pero me gustaría compartir un poco el diálogo con Francisco. En relación, Francisco, a la respuesta que ha planteado Federico, resulta interesante retomar algunos elementos, particularmente la vinculación que existe con la nueva política exterior norteamericana y el impacto en la extracción masiva de minerales críticos, en este caso hidrocarburos. En ese sentido, ¿cómo podemos vincular lo que está sucediendo en Irán con la realidad latinoamericana? Bueno, Daniel, es una excelente pregunta. A ver, justamente Irán cuenta con dos condiciones que lo vuelven muy importante, muy relevante en el sistema internacional en cuanto principalmente a lo que es el aprovisionamiento mundial de hidrocarburos, ¿no? También tenemos que considerar que alrededor de un 90% o más de sus exportaciones de petróleo están dirigidas a China, por lo cual es un golpe indirecto que le está propinando los Estados Unidos a Israel con sus ataques a lo que es la infraestructura energética y productora de petróleo, extracción y producción, refinamiento y producción, a China. Justamente eso es algo a tener en cuenta. Por otro lado, también el cierre del estrecho de Hormuz, que vemos cómo los Estados Unidos están intentando llamar a sus aliados históricos, pero estos aliados históricos no estarían respondiendo el teléfono, ¿no? O por lo menos responden para dar una negativa. Prefieren otros medios, tal vez. Es, sin lugar a dudas, digamos, una herramienta de guerra la que está usando los Estados Unidos en este caso, junto con Israel, para tratar de ahogar o tratar de coartar las capacidades de acción del régimen iraní, por ejemplo, bombardear lo que es infraestructura energética, ¿no? De producción y exportación, que ya estaba bastante dañada, pero bueno, justamente con estos ataques se vuelve aún peor. Eso por un lado. En relación a lo que es América Latina, también tenemos que considerar que con la volatilidad que se está experimentando en el precio del Brent, ¿no? Brent considerado el precio internacional o el índice internacional al momento de medir el valor del barril de petróleo. Está holgadamente por encima de los $100, en torno a 110 al momento de esta grabación. Por lo cual, eso, si lo relacionamos con América Latina, podemos ver no una causalidad, pero es una casualidad más que conveniente al considerar que, según distintos estudios, para reconstruir toda digamos, el entramado industrial de la cuestión petrolera venezolana, ¿no? Para poder alcanzar nuevamente los 3,5 millones de barriles diarios históricos, que fue el récord en torno a principios de los 2000, en relación también considerando a menos de 1 millón de barriles diarios que se produce hoy, justamente se necesitaría un valor por encima de los $80, por lo menos por las condiciones que tiene el petróleo venezolano, ¿no? Su acidez, su viscosidad, que tiene un precio menor a lo que es el precio de referencia internacional, el Brent, justamente. Por lo cual, estar arriba de los $100 es algo más que conveniente para, digamos, esta misión que tendrán los Estados Unidos de reconstruir por un lado, pero obviamente cobrarse todo lo que son distintas deudas que ellos consideran que tiene Venezuela para con los Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado. También, si nos dirigimos más hacia el sur, podemos ver cómo la Argentina indirectamente, muy entre comillas, se podría ver beneficiada por estas fluctuaciones, esta volatilidad en el precio, al menos a nivel de exportaciones, ¿no? Esto dejando de lado lo que es el nivel social, ¿no? De cada una de las personas que habita de la Argentina. Pero a nivel de exportaciones se podría ver beneficiado porque en este momento la Argentina es un exportador de petróleo. No por mucho, no es un gran exportador, es un productor de cerca de 1 millón de barriles diarios, algo inferior en estos momentos, pero
de a poco va creciendo su producción petrolera debido a inversiones que no son del día de ayer ni de la semana pasada, sino de décadas atrás, que están empezando a dar frutos, y los avances tecnológicos que se dan principalmente en relación a lo que es la industria del fracking. Muy cuestionada internacionalmente, principalmente por grupos ecologistas, pero bueno, por otro lado, el beneficio económico que da es sustancial, ¿no? Y a su vez, en relación a lo que son netamente los minerales estratégicos, podemos hablar de cobre, litio o incluso tierras raras, la Argentina en esta aproximación que tiene con los Estados Unidos, no voy a usar el término alianza, porque bueno, ya bien lo definió Federico, la diferencia entre un aliado y un lacayo, pero bueno, justamente se puede ver, entre muchas comillas, beneficiada por la exportación, pero no hay ninguna forma, ni ningún plan, ninguna estrategia entre gobiernos para hacer alguna forma de producción industrial local de eso, por lo menos para refinarlo, ¿no? Porque justamente desde el momento en el que se descubre un yacimiento de, digamos, cobre, hasta el momento en que se quita del suelo y se exporta, muy poco valor agregado se generó, y más bien nulo. Sería algo productivo para la Argentina tratar de cambiar esta lógica, ¿no? Pero justamente esto repercute de formas desiguales para la región. Lo que está pasando en Oriente Medio y la posición de Estados Unidos repercute de formas desiguales, porque por un lado sube el precio del petróleo, lo cual impacta directamente en la sociedad, porque eso lo hemos reflejado en los precios al final cada vez que uno va a cargar nafta con el coche, pero por otro lado se generan mayores ingresos por exportaciones. Eso por un lado, y el reposicionamiento de Argentina en este caso, más allá de que lo que esté pasando con las sociedades y cada uno de los individuos que habitamos este suelo puede ser cuestionable, a nivel de exportaciones y reposicionamiento, digamos que levemente se puede justificar desde la lógica ideológica del gobierno actual, ¿no? Pero justamente condenando, ¿no? Dejando de lado todo lo que está pasando en Oriente Medio y las atrocidades que están ocurriendo. Mismo, discúlpame, y para conectar un segundo con lo de Francisco, considerando también que nuestros países son importadores de muchas cuestiones, los fertilizantes. Vamos a ver qué pasa con las cosechas del 2027, por ejemplo. Fertilizantes que ya no están entrando, que ya no va a bajar la producción. Somos un país reprimarizado, digamos, todavía lo que decía Francisco. ¿No? Somos un país industrial, una potencia emergente, pero condenada a la semicolonia, lo que veníamos charlando. Y otra cosa, el alza de costo del combustible, energía, etcétera. No solamente los agroquímicos, los plásticos, y toda la industria tecnológica que tenemos que importar también va a recaer, todo eso va a encarecerse básicamente. Ahí justamente se muestra señalado el titular de la CNN como el fantasma de la inflación va a tener que ver con esto, digamos, sin duda, y todo esto recae ¿en quién? En los pueblos, son los que terminan pagando el verdadero precio del alza de costos. La geopolítica ofrece ciertos vectores que son fundamentales para poder pensar la vinculación entre los estados. Por supuesto, los sectores estratégicos, las rutas del comercio internacional, actualmente la inteligencia artificial y, por supuesto, los medios de comunicación. En ese sentido, la guerra cognitiva se ha venido implementando por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de una manera muy particular, vinculada, por supuesto, al complejo militar industrial norteamericano. Esto lo podemos ver desde los estudios que ha realizado en Argentina y particularmente en América Latina, diferentes centros de pensamiento social para poder pensar el impacto de los medios de comunicación en la región. Podemos ver, a su vez, que una de las dinámicas que se ha propuesto desde los medios de comunicación occidentales tiene que ver con esta idea del régimen y la legitimidad de la violencia intraestatal y, por supuesto, aplicada por los Estados Unidos. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Federico, ¿cómo podemos pensar la batalla actualmente comunicacional en este marco de la guerra cognitiva y el uso y el abuso por parte de Occidente colectivo para poder hablar del régimen, de la legitimidad de un ataque, del empleo de estrategias militares con tecnología avanzada y el empleo, por supuesto, de la legitimidad por parte de los medios locales que reproducen estos mensajes? Bueno, sí, es sin duda la comunicación en la historia de la política tiene un peso trascendente. Pensemos en las rutas, por ejemplo, el transporte. Esto tiene que ver con la comunicación, o sea, el desarrollo de los imperios a lo largo de la historia también estuvo vinculado a cómo se conectaban, por ejemplo, a cómo se daban sus lógicas de relaciones. Entonces, la comunicación siempre es un factor estratégico. Lo que vemos es que del 45 en adelante la guerra continúa desenvolviéndose bajo nuevas maneras, empezando con el título de la Guerra Fría, ¿no? La paz nuclear, el oxímoron del siglo XX, ¿no? La paz nuclear, que justamente estamos pagando esas consecuencias ahora. La guerra nuclear que amenaza en estos tiempos tiene que ver con la paz nuclear que fue la garantía que dio Estados Unidos al mundo. Me hacen caso a mí y yo garantizo que vivimos la civilización moderna occidental capitalista que es la que proponen, que se termina de confirmar que es una fachada, pero que detrás lo que vemos es la pobreza de los pueblos y el enriquecimiento, la libertad del enriquecimiento de
de algunos y la libertad de morirse de hambre de otros. Entonces, esta cuestión de las nuevas tecnologías o de las tecnologías emergentes para el uso militar, para el uso de la guerra, sabemos que también pueden ser utilizadas de otra manera, sabemos que las tecnologías también están dando respuestas a un montón de problemas. Después de miles y miles de años, el ser humano encontró en este momento realmente formas de inteligencia artificial, o sea, han encontrado cuestiones muy interesantes para el desarrollo humano. Sin embargo, no está pensado para el desarrollo humano. Está pensado, la política que está detrás de la tecnología no es un problema de la tecnología, es un problema político, es que está orientado en definitiva hacia la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Significa que podemos mandarle mensajes a nuestros amigos por WhatsApp o por las plataformas, las redes, etc. Podemos interactuar, está todo bien. Lo que pasa también es que eso es una base de datos psicométricos que las empresas tienen y con las cuales están no solamente generando muchas ganancias, sino resquebrajando las relaciones sociales y políticas, sobre todo el asunto de la democracia. Por eso hay un autor muy interesante que es uruguayo, Arama Jaronian, es un gran autor, un gran intelectual, además, un teórico de la comunicación y de la praxis también de América Latina. Imagínense que fue uno de los fundadores de Telesur, la gran señal de América Latina, que hasta el día de hoy es uno de los pocos recursos de comunicación que tenemos, y algo que quería señalar al respecto de esto es que en el programa anterior dijimos, la prensa es una herramienta de dominación, construyen relato, juegan el sentido común, eso es la batalla cultural, bombardean, los bombardeos mediáticos es una extensión de los bombardeos reales, militares, y bueno, precisamente esta es la extensión, la continuidad de las formas que se fue dando la guerra de todo el siglo XX que continúa con el siglo XXI. Entonces, creo que en ese sentido, como ciudadanos y como comunidad, va a quedar la pregunta, el interrogante de, bueno, ¿en qué medida somos usuarios? ¿En qué medida somos clientes o consumidores? ¿No? Ahora se popularizó ya hace un tiempo, ¿no? Fíjense cómo juegan las modas lingüísticas. Hace mucho, o sea, yo consumo, ¿no? Yo consumo información, yo consumo tal medio, me informo, consumo radio o consumo podcast, yo consumo alimentos, todo es consumo, no hay nada que no entre en la forma del consumo. Entonces, en la medida en que podamos plantearnos en qué medida somos consumidores, que no tiene nada de malo, simplemente estoy planteando que si somos conscientes de los procesos que ocurren, o si somos rehenes también, si somos víctimas también, ¿no? Porque con el cuento de la libertad de expresión, yo puedo decir lo que quiera, y el problema que se plantea y que plantea el paradigma de la comunicación comunitaria precisamente, que es el paradigma de la comunicación como un derecho humano, inalienable, intransferible, todos hablamos, nos comunicamos. Entonces, el derecho a la comunicación contiene la libertad de expresión, pero también está el derecho a la intimidad, por decir uno, o el derecho a estar informados o a informar, digamos. Hay varios derechos dentro del derecho a la comunicación. Y el derecho a la comunicación, de hecho, es un derecho habilitante a otros derechos. Porque el derecho a la información permite que la ciudadanía contemple, conozca su constitución, por ejemplo. Algo que no cabe duda. O sea, vivimos en un sistema bajo una constitución que en realidad se la estudia poco y nada en la escuela, en la primaria, en un momento dado, y después los abogados ocuparán en un lenguaje que pocos comprenden. Entonces ahí empiezan a verse las fallas de un sistema, de una democracia limitada, dice Jorge Rachid, un gran pensador nacional de los que nos quedan vivos, y que nos plantea, bueno, los límites de la democracia limitada que habla Jorge Rachid es precisamente esta democracia que en los 80 en la Argentina se decía se come, se cura y se educa. Bueno, ahora la democracia no se come, no se cura, no se educa y se va a la guerra. Ese es el planteo, digamos. Entonces, ¿qué democracia estamos viviendo? A Jaronian, que se los mencionaba hace un rato, habla directamente del asesinato de la democracia. Ese es su último libro, ya hace 2 o 3 años. Y previo, el libro anterior, el asesinato de la verdad. O sea, estos son los procesos de la comunicación del siglo XXI. Y para cerrar, digo, vivimos en la era de la información, como lo define Manuel Castells, en la era de la información, de la hiperconectividad, vivimos en un océano de sobreinformación, de desinformación permanente. Y ahora permanentemente chequeando, ¿esto es fake? ¿Esto es una noticia falsa? Bueno, son todas construcciones, relatos, ¿no? Relatos sobre relatos tapando, ¿no? Cómo se habla de la guerra, cómo los archivos Epstein se sobreponen sobre el genocidio. Digamos, una construcción que el objetivo es marear, volver psicótico a la población. Ese era lo que veníamos planteando como los problemas que está trayendo esta guerra cognitiva. Cabe prestar atención a los dispositivos que nos rodean. De hecho, estamos usando esto para generar estos contenidos. Y respecto a esta cuestión de la gran prensa hegemónica dominante que habla a favor de los genocidios,
bueno, contamos con algunas herramientas, deberíamos usarlas. Matriz de Opinión se propone un programa de conversación del diálogo internacional. También está, y de hecho se llama así, Diálogo Internacional, un gran programa que conduce Atilio Borón, un gran referente, un gran sociólogo latinoamericano, en la Radio de las Madres. Tenemos algunos programas, contenidos, Demoliendo mitos de la política, de Ezequiel Vistoletti. Tenemos algunos, quizás falta que se popularicen, que trabajen en red, que se puedan confiar en Nodal, otra gran agencia de noticias, y think tank, uno diría en realidad, más que es un movimiento ya a esta altura, la construcción que se propone Nodal u otros, CLAE, que es el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico que dirige Jaronian. Pero bueno, quizás todavía es tarea de desplegar esos espacios de promoción. Nos quedamos por ahí con los grandes titulares y ese es un poco, bueno, motivo de que los ciudadanos pasen de ese estado pasivo de consumo. De hecho, y con esto cierro, se acordarán en la época del cable, de la comunicación analógica, uno ponía una película en la tele y cuando había el corte comercial, o esperabas, o te ibas a tomar agua, o te servías algo, hacías un tiempo, volvías a ver la película. Uno era consciente y activo del momento publicitario, del momento de la propaganda. Hoy somos absolutamente pasivos a la propaganda. Todo está funcionando, operando en forma de propaganda permanente. Y si vemos el desarrollo de la propaganda surge de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y de cómo luego se desplegaron formas simbólicas, como los superhéroes, como hacer generación en los 60, ¿no? Los superhéroes anticomunistas, y en los 2000 luchadores contra el fundamentalismo islámico, construcciones narrativas, ¿no? Fundamentalismo religioso en ese caso, cuando lo que vemos de fondo en realidad es la profunda crisis teológica del capital, y lo que no vemos del capital, que es una religión, algo que no podemos ver, que el Dios que propone el capitalismo es el dólar. Entonces, eso también, y esto tiene que ver precisamente con el tipo de construcciones de relatos y por lo tanto de estructuras que nos contienen y que pensamos hasta donde nos permiten esas estructuras. Superarlas, trascenderlas, darlas vuelta, reconstruir, y esto para quienes hacen pensamiento teórico y planificación y estrategia, ¿no? Tenemos que trascender, que superar esos límites, una rearticulación epistémica de lo que se está viendo, porque se está jugando el destino de la humanidad, ni más ni menos. Por eso, intelectuales de América Latina hablan de una humanidad humana. ¿Qué significa una humanidad humana? Bueno, si sentamos que esto es la humanidad, dejémosle la tierra a otros seres, no sé, pero una humanidad humana es el desafío, es la tarea. Así que en esto está precisamente, me parece, un poco el meollo de la comunicación de hoy, y cómo el imperio más grande de la Tierra en este momento, como punta de lanza, para llamarlo de una manera, Estados Unidos y la política de Trump, está llevándola adelante. Volviendo puntualmente a elementos narrativos, justamente que señala Federico, del imperio norteamericano, del hegemón en términos de las relaciones internacionales, se ha dado una dinámica muy particular en donde se supone que en el caso del secuestro del presidente Maduro, el régimen venezolano entraría a una nueva dinámica de libertad, de paz, cuando realmente hemos visto que la lógica interna no ha implicado una reestructuración del sistema político. En relación a eso, existe un correlato en el caso de Irán, a pesar de que se habla de ya no hay una teocracia. Irán hace 2 meses empezó un proceso de protestas, la gente joven está en contra de la teocracia, los ayatolás van a tener que dejar el poder. Mi pregunta más puntualmente, Francisco, ¿la narrativa respecto al régimen en Irán realmente supone que Irán va a dejar de ser el gran articulador del eje de la resistencia en Oriente Medio? ¿O estamos hablando de una nueva dinámica del sistema político? ¿O realmente es la narrativa occidental? ¿Cuáles serían esas herramientas para poder pensar esta fina lógica entre la mecánica y la lógica del sistema político? Muy bien, excelente pregunta. Sin lugar a dudas, la comunicación es importantísima, pero no lo es todo. En este caso, la comunicación es una herramienta más y más que necesaria para justamente en un proceso de guerra tratar de eliminar al enemigo, o por lo menos descabezarlo. Ya lo descabezaron al régimen iraní corpóreamente y se eligió un nuevo ayatolá. Bien, pero sigue la misma lógica, ¿no? Podríamos considerar que, como pasó, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Se remueve a Maduro y se pone a otro tipo de líder, ¿no? Si ese líder mantiene la misma lógica de confrontación con los Estados Unidos, se vuelve a hacer exactamente lo mismo, se vuelve a remover el líder. No fue lo que pasó justamente en Venezuela, ¿no? Hay otro tipo de diálogo entre Caracas y Washington en este caso. En el caso de Irán, no, se mantiene exactamente la misma lógica de plantear este proceso de guerra y una guerra de resistencia, según lo plantean desde Teherán, ¿no? Sin lugar a dudas, hay una exacerbación de lo que son las protestas en Irán y el apoyo popular que tiene.
en términos generales, cuando se desata una guerra contra un Estado y se está desarrollando en su propio territorio, eso termina funcionando como un aglutinante para tratar de unir voluntades de, a lo mejor, individuos que no estaban tan de acuerdo con alguna de las posiciones políticas, económicas, diplomáticas, etcétera, que podrían estar pasando en Irán, pero que en este caso consideran que la amenaza es mayor, hay un mal mayor al exterior que lo que podría ser las condiciones de vida que tenían previamente, ¿no? Pero sin lugar a dudas las protestas existen, hay ejecutados, que los hay, y obviamente, ¿no?, las protestas tienen desde niveles pacíficos hasta niveles extremadamente violentos, ¿no? Hay una noticia que estuvo circulando hace relativamente poco de un deportista bastante conocido que fue ejecutado por el régimen iraní, que en principio se decía que lideraba protestas pacíficas, pero después se planteó la posibilidad y surgió en algunas fuentes de evidencia que en realidad había apuñalado a un policía, por lo cual tan pacíficas no eran las protestas, si esa es la realidad. Pero en Europa se las llamaron revoluciones de colores, ¿no? También, sí. Bueno, es que justamente esa es una forma de propaganda. En esto lo que se trata de es, a ver, como por ejemplo, ¿no?, volviendo a lo que es la maquinaria de propaganda más grande de la historia, que probablemente sea Hollywood, ¿no? En este caso, a favor de ciertos intereses particulares. Uno ve como en Rambo en un momento los talibanes eran grandes defensores de la libertad y la patria, o los mujahidines, y luego terminaron siendo enemigos, ¿no? Mientras combatan contra nuestros enemigos, serán nuestros amigos. En el momento en que estos se emancipan de esa condición de combatiente contra el enemigo, pasan a ser, si no se pliegan, nuestros enemigos. Por lo cual está esa lógica dual, y la gente en términos generales tiene poca memoria. Por lo cual no dicen, che, hace 10 años era amigo y ahora pasa a ser enemigo, y no cambió su lógica. ¿Qué pasa con eso? Entonces, justamente en relación a eso, es algo a tener en cuenta, ¿no? Es una herramienta más que interesante la que está haciendo Estados Unidos para tratar de propagar una visión sobre lo que está pasando en Irán y las protestas, y tratar de agrandarlas, magnificarlas. Que, insisto, protestas hay, las condiciones de vida en Irán no son particularmente buenas en cuanto a lo que son nuestros estándares, por lo menos en cuanto a libertad de expresión, y en términos económicos también es un país bastante golpeado, pero habría que ir más atrás, ¿no? Porque está bastante golpeado por las condiciones y las políticas propias del régimen iraní, o también hay un componente relacionado a las sanciones ahí. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, para resumir, la propaganda es fundamental acá, y no solamente agencias americanas o occidentales, sino mismo podemos ver otras agencias de lo que es Oriente Medio, ¿no? Al Jazeera es la más conocida, justamente de capitales cataríes, que tuvo un desempeño bastante interesante en todo lo que fue el proceso de la primavera e invierno árabe posteriormente, y actualmente en lo que es los conflictos del Sahel, ¿no? En Burkina Faso, en Mali, en Níger, y también en algunos del Cuerno de África. No es la única, Al Arabia, y así hay tantas otras. Cada una de las petromonarquías del Golfo tiene su propia agencia de comunicación, así como también la tienen estados como Israel u otros actores que puedan tener intereses en la misma. Pero es una herramienta más, no es la decisiva probablemente, pero lo que hace es terminar de convencer a la sociedad de que lo que se está haciendo no está tan mal, tal vez. Una de las dinámicas que a mí me resultan muy interesantes a la hora de pensar la lógica de relacionamiento entre los estados es el uso y el abuso de categorías como libertad, democracia, elección, electorado, mecánica de cambio, posibilidad de elección. En ese sentido, ¿por qué razón no se habla abiertamente del carácter teocrático y sionista del Estado de Israel? Pregunta abierta para los dos. Bueno, yo sí, creo que precisamente. Federico, por favor, primero. Decíamos manteniendo el orden previo. Va, Bueno, sí, concretamente porque los medios principales, los medios internacionales, las grandes agencias, las grandes cadenas de pensamiento son empresas sionistas. Entonces, lo que tenés, y fíjate lo que está revelando los archivos de Epstein, que es la esencia de de quienes ejecutan el poder bajo la lógica de la dominación. Y hablando de estos aspectos de, bueno, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es el poder? ¿Es dominación el poder? Yo creo que no. Quizás es un ejercicio, pero no necesariamente de la dominación. De hecho, las formas premodernas demuestran ser formas comunitarias de ejercicio del poder, que son las formas que aniquiló la modernidad. Entonces, ahí vemos, en definitiva, lo que estamos viendo es el componente esencial, ontológico de este sistema, que es extractivista, en todos sus sentidos, no solamente por los minerales, también es el extractivismo de nuestros datos, de nuestro tiempo, de nuestra energía. Esto es lo que constituye esta nueva fase del capital, que en ciertos sectores de Europa pueden hablar de tecnofeudalismo, porque vivieron el feudalismo, acá no hubo feudalismo.
pero sí lo que podemos ver que hay una transformación del capital, ¿no? Sin duda, del capital financiero neoliberal a uno de plataformas de vigilancia y de extracción de datos. Entonces es extractivista y es genocida. Es decir, la forma en la que hace la política, esta política, es una política de muerte, una política así, por lo menos Ramón Grosfogel podemos llamar o citar en este concepto de civilización de muerte, política de muerte, la tanatopolítica sería, ¿no? Una necropolítica. Son las formas en las que se manifiesta este sistema. Entonces, vemos su ontología, vemos lo que son, y los estudios están mostrando un poco eso. Bueno, ¿por qué no se habla de ciertas cuestiones? Y bueno, precisamente porque así funciona la maquinaria del pensamiento. Bueno, por algo también Lenin, uno de los grandes propagandistas del siglo XX, hablaba de el paso que significaba el pensamiento teórico, no era una abstracción, sino dar pasos en organización política y de lucha. Entonces, no es solamente un pensamiento, ¿no? Porque a veces por ahí, y justamente por cómo fuimos aprendiendo las formas de Europa, y algo que le va a tocar es que si sobrevivimos como pueblos y como países, por ejemplo, en América Latina, en nuestra región, reformular las formas educativas, los códigos educativos, ¿no? La escuela como institución, va a haber que replantearse mucho. Y lo problemático es que los sectores de poder que juegan a favor del imperio sí lo están pensando. Sí hablan de una reforma laboral o de una reforma educativa. Y a veces los procesos políticos que deberían justamente representar los intereses del pueblo adoptan formas coloniales, y por eso esto tiene que ver, bueno, Arturo Jauretche hablaba precisamente de esto, la colonización pedagógica. Bueno, tiene que ver con la descolonización de la mente, no tiene que ver solamente, y eso no tiene que ver con ir a la universidad. Ojo con eso. Por supuesto, ojalá todo nuestro pueblo pudiera ir a la universidad, formarse, educación pública gratuita y de calidad, por supuesto. Pero lo que hablamos es de procesos mentales, procesos cognitivos que hacen a nuestra conducta. Hay un artículo de Alejandro Grimson que se llama "Lo sé, pero aún así". Y así son los comportamientos. Y justamente estamos viendo que las neurociencias y todo está siendo cada vez más orientado no tanto a la racionalidad, sino a la emocionalidad. No hay tiempo ni lugar para el análisis. ¿Por qué? Porque vivimos en la reacción. Es una comunicación reactiva, la emoción, no importa si es verdad, si es mentira. Lo que importa es la reacción, lo que importa es que dejes el comentario, lo que importa es precisamente la activación de esa cuota que es psicométrica, puntuando en las redes, subiendo manejos algorítmicos. Entonces no hay tiempo en este momento para la racionalidad, para el pensar. De hecho, por eso también es una estrategia psicótica, la estrategia comunicacional del imperialismo en este momento, en el siglo XXI. Justamente porque tiene que ver con una disociación absoluta que profundice los grados de intolerancia, los grados de odio, los grados de rechazo por cualquier tipo de empatía. Básicamente la indolencia, ¿no? La profundización de una sociedad antipática, violenta, indolente, que se sumerge en su átomo de individualismo, ¿no? Precisamente. Muy bien, y coincido, y además quiero agregar una cuestión que es más bien, digamos, pecuniaria, económica, no por justamente apuntar a ningún estado, pero retomando lo que había planteado Dani, porque algunos estados se los considera de una manera y otros de otra, a pesar de que compartan muchas similitudes, más allá de que el Estado de Israel tiene un sistema democrático un poquito más aceitado tal vez que el iraní, también consideremos que el Estado de Israel tiene la capacidad y el dinero para hacer lobby en los Estados Unidos, que es justamente el gran decisor en lo que es los menesteres del sistema internacional. Justamente este lobby fue denunciado en uno de sus tantos libros por John Mearsheimer, gran teórico de las relaciones internacionales, y bueno, justamente le valió muchísimas críticas e incluso una cancelación por parte de lo que son algunos sectores académicos. Esta capacidad de lobby es algo trascendental al momento de ver cómo se interpreta y cómo algunas agencias de noticias consideran ciertos actos como aceptables y ciertos actos como totalmente repudiables, ¿no? Tener un sistema dominado por la religión, o que ciertos grupos religiosos abocados al estudio de la religión tengan beneficios en Irán, es algo negativo y tiene que cambiar Irán. En el caso de Israel, que las comunidades ortodoxas al extremo tengan esos mismos beneficios y tengan un sistema de cuoteo diferente en el voto, no está tan mal, porque es justamente una religión ligada a las raíces del cristianismo y toda esta lógica que se plantea por algunos sectores de la civilización judeo-cristiana, ¿no?
que justamente hay varias diferencias, uno se pone a analizar en profundidad las cuestiones teológicas. Pero bueno, justamente yo pondría la lupa ahí. Además, si lo vemos desde los números, que es lo que muchas veces termina importando, la capacidad de lobby es algo muy importante al momento de ver cómo se procede un Estado. Le recuerdo a la comunidad que este espacio está pensado para meditar la política exterior, la política internacional, las relaciones internacionales y la geopolítica. Hoy nos acompaña Federico Jiménez y Francisco Muraglia. Voy a hacer la última pregunta para no dejar el tema inconcluso, sino para poder darle un cierre. Y tiene que ver estrechamente con el interés del Estado sionista en partes particulares de América Latina, en particular en Argentina. ¿Cómo podemos pensar la vinculación entre el gobierno actual de la Libertad Avanza y el gobierno de Benjamín Netanyahu? Bueno, claramente así llegamos justamente a un presidente como el de la Argentina que está diciendo que está dispuesto a mandar tropas, ¿no? Precisamente, justamente ahí estamos viendo estas consecuencias. Yo creo que bueno, la Argentina va a tener que reaccionar muy seriamente a estas embestidas. Digo, prendieron fuego la Patagonia, están tomando posesión de tierras. El juego con la Argentina es su fragmentación. Entonces, y cada vez que se vaya acercando más la fecha de los vencimientos del Tratado Antártico, y en el medio lo que pase con estas guerras que se están dando, una guerra mundial global, ¿no? Dispersa en distintos territorios, pero esta guerra vamos a ver cómo llega a esos tiempos y cómo la Argentina, bueno, las elecciones del 27 de la Argentina son trascendentes porque es cómo vamos a entrar a la década que viene y se juega, en nuestro caso de Patria Chica, justamente si vamos a continuar con un sistema que nos sigue llevando a la destrucción total y precisamente a la fragmentación, y ese yo creo que es precisamente la apuesta de fundamentalmente el eje británico, Gran Bretaña, y Israel. Pensemos que ya en 1870 los teóricos, los pensadores, los intelectuales que llevaron adelante el proceso de colonización por asentamiento en Palestina con colonos europeos, ya planteaban hacerlo en la Patagonia Argentina. Entonces, y sabemos cómo la política exterior británica tenía muy claro la necesidad de controlar el Río de la Plata. Sabemos muy bien que el proceso de la Cuenca del Plata y cómo llega a constituirse el Estado tapón, que es Uruguay, como una forma de fragmentación de los territorios estratégicos, los enclaves marítimos, precisamente para que la clave sea que de un lado del río haya un país y del otro lado del río haya otro, porque es más fácil hacerlos pelear. Entonces, por ejemplo, hagámonos esta pregunta: si hay extracción de petróleo, si hay petróleo del lado oriental de Bolivia, ¿cómo no va a haber petróleo del lado occidental en Paraguay? ¿No es curioso? Y evidentemente hay intereses de las grandes petroleras, la Shell, la ESO, que hacen mover esos tableros. Entonces, la Patagonia está siendo en este momento y cada vez más un foco importante de la guerra, del movimiento de la guerra. Argentina lamentablemente está inserta en este tablero de guerra y es lamentable. Negarlo sería postergar un problema, pero lo cierto, y no porque nos lo busquemos, y precisamente eso fue el desarrollo de la conciencia de la doctrina en armas del siglo XIX. Y la doctrina en armas que se plantea no es tomemos las armas. El planteo de la doctrina en armas es la doctrina de un pueblo consciente, moral y luces, decía Simón Bolívar, moral y luces. Un pueblo quiere ser libre, es cierto, pero también quiere brillar, quiere lucirse. Moral y luces, ¿por qué? Porque quiere desarrollarse, desplegar sus artes. Por eso Perón hablaba de la cultura como el espíritu del pueblo. Entonces, vamos a tener que realmente asumir condiciones para no caer en una guerra civil y una destrucción total y que levanten la mano algunas provincias y digan yo soy la República de Mendoza, por decir. Escenarios distópicos, pero que no están tan alejados. Y si le damos rienda suelta a ese devenir político, porque en ese sentido la comunicación juega un factor elemental, que es, estamos hablando permanentemente de estos horizontes y le estamos dando lugar justamente a ese devenir político, digamos. Entonces, evitemos nuestra fragmentación territorial, defendamos nuestro país, defendamos nuestra libertad, pero recordemos a San Martín para eso. Y eso es lo que, en este caso, en nuestro país está retrocediendo. Bueno, de hecho, las tecnologías, ahí se habla, pero digo, las neurociencias, hablando de cómo
los efectos que producen en la memoria, los efectos que producen de ansiedad. Bueno, tenemos que recuperar nuestra identidad latinoamericana, mestiza, de nación inconclusa, precisamente. Y no cabe duda que esto se da en un colectivo latinoamericano que, y seguimos por las vías de la separación de países cada uno por la suya, vamos a construir un nuevo mapa del siglo XXI, pero siendo una colonia nueva, en las condiciones que ofrecerá este siglo. Y si no, si nos avivamos y encendemos la llama de la libertad sanmartiniana, bolivariana, la que nos decían que retomemos el sendero de la moral y luces, bueno, justicia, bueno, el destino quizás sea otro. Muy bien, y para sumar también y yendo al hueso con la pregunta que habías planteado, Dani, de básicamente qué puede justificar esta clase de posicionamiento tan directo de la Argentina, ¿no? En relación a lo que es una posición más que favorable al Estado de Israel y a su política, más allá de que esto no va de la mano con el posicionamiento internacional histórico de la Argentina, ¿no? Hay dos motivos para mí más que evidentes, es A o B. Grises, no sé si haya en medio y no creo que haya terceras opciones, porque no es por una cuestión de conveniencia en relación al interés nacional, por lo menos, visto desde mi posicionamiento teórico en las relaciones internacionales y lo que es la política exterior de un Estado con las condiciones de la Argentina, sino más bien o es por un extremismo ideológico, es decir, un líder extremadamente convencido de ciertos parámetros morales y quiere reflejar esos parámetros a nivel de política exterior. Ya sabemos el credo que sigue Javier Milei, o que dice que al que se convertirá una vez que termine según él, su segundo mandato. Eso por un lado. Entonces ahí tendremos razones personales impuestas sobre la política exterior de un Estado, lo cual es más que cuestionable. Y por otro lado podemos pensar de alguna forma de conveniencia personal secreta que no nos estemos dando cuenta, tal vez no nos avivamos, como dirían ellos, no la estamos viendo. No sabemos, ¿no? Tal vez habrá una lluvia de inversiones israelíes, es bastante poco probable porque no caracteriza eso justamente a las empresas israelíes, pero bueno, tal vez se está viendo otro tipo de juego, ¿no? A través del acercamiento de Israel hay un acercamiento a los Estados Unidos y eso puede beneficiar a la Argentina, ¿no? Suponiendo que está pensando como un estadista y no como un fanático religioso, quiero creer. Ha sido un placer contar con Federico y con Francisco. Le recuerdo nuevamente a la comunidad que es necesario que nos sigan, que compartan este contenido. Francisco y Federico son activos participantes de Matriz de Opinión. Por supuesto, Alejandro Quito Gaona en los controles, con la ayuda estratégica del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y por supuesto de la editorial SICUS de la mano de Federico Jiménez. Ha sido un placer contar con la participación de ustedes dos. Muchas gracias a todos ustedes. Estaremos activos en el análisis de la política internacional.